y esta temporada del año parece la más propicia para reflexionar sobre el funcionamiento del proceso de gestación, ya sea en las más tempranas etapas de una empresa, como en el descubrimiento del propósito de vida. Tal vez porque se suele glorificar la meta en vez del camino, o porque los tropiezos, los errores y la lentitud tienden a tener mala prensa. Hoy hablaremos exactamente de eso. Una de las mayores bendiciones de crecer dentro de una familia con un marcado mestizaje cultural fue que desde las más tempranas edades los ancianos nos hablaron del propósito de vida desde dos puntos de vista, el que ofrece la religión yoruba y el que propone la tradición japonesa. Si mal no recuerdo, en la religión yoruba se habla de un itan, o sea, de un camino. Esta senda a seguir que se nos traza nos llevará a través de todos los altibajos de la vida con un sentido de ser superior. Por su lado, los japoneses lo denominaron Ikigai. Todo comienza con la pasión. No hace falta describir cuando algo nos apasiona, porque de cierta manera todos nuestros sentidos dan fe de ello. Sin embargo, tenemos una obstinada tendencia a quedarnos únicamente con que el propósito de nuestra vida debe ser algo que nos apasione, y nos olvidamos que también debe ser algo que sea necesario para la humanidad. Encontrar este propósito requiere de una búsqueda interior profunda y a menudo prolongada. Es el proceso de permitir que las posibilidades en uno mismo florezcan. Es un proceso que tiene tanta luz como sombra. En las primeras etapas de una pequeña empresa de arte, como lo es Necio, es difícil llegar a muchas personas, vender las creaciones a un precio justo o simplemente ser consistente en el proceso de creación y de producción por una cuestión de tiempo y de recursos financieros. 1, 2 y hasta 3 trabajos a medio tiempo son por el momento la única forma que me permite mantener a flote esta pequeña empresa. Si bien no es fácil hacer jornadas de 8 o 9 horas para después ponerse con la gestión de un taller de arte, en eso que los demás llaman tiempo libre, la educación que recibí es que no se pueden saltar etapas en la vida, porque si no, la falta de experiencia termina por pasarte la cuenta, más tarde o más temprano. Siempre me han dicho que es necesario experimentar la dificultad, la fricción y los obstáculos con la misma asertividad que los logros. Fue en parte por eso que la historia de la silla vio la luz. Todo surgió como una necesidad personal de comprender por qué existe el invierno en la naturaleza y los tropiezos en los caminos de vida. Nuestra familia vivió en el taller de ebanistería durante mis primeros 6 meses de vida. En aquel entonces yo no lo sabía, pero ya era feliz. Sin embargo, había algo en la mirada de mi madre que me inquietaba. Ella sabía que en nuestro pueblo todas las familias compraban los juegos de sillas y de salón por 5, porque el número 6 estaba maldito. Nuestra familia desde el inicio estaba destinada a separarse.
no los había dicho. Puede ser que alguno de ustedes tenga que quedarse en el taller de la abuela Eustaquio, pero quién sabe, tal vez con un poco de suerte nos veamos a menudo, tal vez durante las jornadas de muebles de madera del pueblo o durante los días que tengamos que regresar todos al taller por alguna reparación. Sin comprender muy bien lo que ella estaba diciendo, recuerdo que todos sonreímos para evitar que ella se preocupara. En realidad, nadie quería ser el elegido para quedarse en el taller. Nuestros dorsales, pies y asientos tuvieron el tiempo para secar correctamente, y mis padres, junto a mis 3 hermanas, fueron comprados por la familia Hernández, que acababa de llegar al pueblo. 2 meses después de que los viese alejarse en el camión de la mudanza que vino a buscarlos, el alcalde del pueblo tomaba la decisión de organizar un circuito de atletismo de 100 kilómetros, bajo el nombre de Concurso de la Voluntad. La idea detrás de esta carrera era de poner a prueba la determinación de los concursantes. El comité organizador del evento había decidido que lo mejor sería colocar una silla al borde del camino a la altura del kilómetro 85. La silla que habían elegido para medir la fuerza de voluntad de los concursantes era yo. Los 2 primeros años de este concurso mi vida había transcurrido de forma tranquila. Conocí a muchas personas, atletas, gente normal que quería ver hasta dónde llegaba y alguna que otra celebridad que quería abandonar los reflectores para comenzar una vida más tranquila. A menudo los concursantes de la carrera caían de cansancio en el kilómetro 82 y solo seguían caminando porque sabían que en el kilómetro 85 podrían sentarse para descansar al menos 5 minutos y luego seguir corriendo. Sin embargo, una vez que se sentaban, rara vez continuaban corriendo después de los famosos 5 minutos de descanso. Yo no los juzgaba. Yo nunca he podido correr porque no soy más que una silla. Pero lo que sí es verdad era que eso me hacía feliz, poder hablar y descubrir tantas personas de tantos lugares y horizontes diferentes. Todo comenzó a cambiar cuando llegó el 3er aniversario de este evento deportivo. Entre los concursantes e incluso entre la gente del pueblo, se comenzó a correr la voz de que la pequeña silla al borde del camino no era más que un obstáculo y que no había que caer en la trampa de sentarse si se quería tener la mínima oportunidad de ganar la carrera. Fue entonces que los concursantes comenzaron a vandalizarme. Primero fue una pata rota, después fue el respaldo y los largueros. Y para el 5º aniversario del evento, casi no me quedaban fibras de mimbre intactas en el asiento. Toda mi estructura temblaba, porque hasta los tornillos habían desaparecido. Cada vez que yo escuchaba ronronear el motor del abuelo Eustaquio, ya sabía que tendría vacaciones en el taller. Varias veces había cruzado a mi familia en el taller de reparaciones. Ellos estaban como nuevos. Como máximo habían perdido un poco el barniz, pero nada demasiado grave que el abuelo no pudiera reparar en algunas horas. Una de esas veces que nos cruzamos en el taller, yo pude hablar con mi madre. Dime, mamá, no entiendo por qué después de todos estos años los concursantes me siguen acusando de su derrota. Ellos me pueden evitar, dar la vuelta o simplemente no sentarse en mí. ¿Por qué se empeñan en romperme una y otra vez? Pequeña, me respondió mi madre, los obstáculos están en los ojos del que mira. Ellos son sus propios obstáculos, pero esa verdad es demasiado difícil de aceptar, y en su lugar eligen desquitársela contigo. Pero yo no quiero ser un problema para ellos. Si al borde del camino no hubiese una silla, tal vez todo sería más fácil. Ya antes de repartir con el resto de mis hermanas y mi padre, mi madre me dijo, si al borde del camino no hubiese una silla, entonces ellos se hubiesen sentado sobre una piedra. Tú eres la silla del maratón de la voluntad. Ese es tu rol, lo quieras o no.
Así terminamos la historia de nuestra pequeña silla y con ello el capítulo de hoy. Sentimientos encontrados, preguntas sin respuesta, pero bueno, seguiremos averiguándolo en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídense mucho y si jamás ven una silla en el borde de su camino, traten de darle la vuelta, echarla a un lado, pero no la rompan. Los obstáculos también tienen una razón de ser.